Y ahí está en Juan capítulo 21, versículo 15, dice, cuando hubieron comido, qué tres hermosas palabras que vamos a aprender Dios mediante la próxima semana. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, bueno, está bien, apacienta mis corderos. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, bueno, está bien, pastorea mis ovejas. Último versículo que vamos a leer, el 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Amén. Señor, gracias por tu palabra, Señor, gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Gracias porque podemos leer tu palabra libremente, Señor, sin miedo a persecución, sin miedo a represalia. Oramos en el nombre de Jesucristo, para que mientras tu palabra es predicada, es lanzada, es enviada en esta tarde, Señor, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, las sanidades, las liberaciones, todo lo que tu palabra dice y promete que puede hacer, que ocurra esta tarde en nuestras vidas, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte, amén. Se puede sentar. Para los que vinieron la semana pasada, que creo que son todos salvo 2 o 3, les dije que íbamos a estar hablando algunas semanas acerca del estado de la restauración, de ese proceso que todos tenemos que entrar alguna vez en nuestra vida para ser restaurados por Dios. Ya les advierto que la semana pasada fue la predicación bonita, permíteme esta expresión, porque fue esa predicación donde aprendíamos que Dios quiere restaurarnos, que da igual lo que hayamos hecho, que si nos arrepentimos, que si nos caemos, que el justo se cae, pero que Dios lo levanta, y todo eso está muy bonito, pero hoy vamos a pasar a la práctica. El otro día fue como una caricia, ¿verdad? Como ánimo, tú puedes, tú vales, tú sirves, no pasa nada por esa caída, no pasa nada por ese error, no pasa nada por ese pecado, arrepiéntete, sigue para adelante, que Dios te va a levantar y va a bendecir tu vida, te va a restaurar. Pero hoy quiero que podamos aprender bíblicamente a cómo nos restaura Dios. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer o aprender para poder ser restaurados por Dios? La semana pasada vimos cómo Pedro, después de haber fracasado, después de haber pecado, porque él, acuérdense que negó al Señor 3 veces, no una ni dos, 3 veces, Pedro decide erróneamente volver a su antigua manera de vivir. Pedro vuelve al mismo lugar de donde Dios le rescató. Aquel famoso episodio cuando Dios le dice a Pedro, Pedro, desde hoy serás pescador de hombres, desde hoy vas a abandonar las aguas para dedicarte a pescar hombres para mí. Pero Pedro peca, niega al Señor y decide volver a su antigua manera de vivir. Y volvió a ese lugar, no en el mismo momento del fracaso, sino que si recuerdan, había pasado un tiempo. Y uno dice, bueno, ¿y por qué pasó un tiempo y decidió volver? Bueno, porque aprendíamos que con el cantar del gallo, cada vez que ese gallo por las noches sonaba, que no es un animal, me ha escrito mucha gente, pero ¿y cómo que no es un animal? No es un animal, es una bocina que se usaba cuando se cambiaba la vigilia de la noche. Y cada vez que por la noche se escuchaba ese cantar, ese sonido que imitaba el cantar de un gallo, Pedro recordaba lo sucedido. Y dice que lloraba amargamente, recordando lo sucedido, lloraba amargamente, dice la Biblia. Y entonces, bueno, sacábamos la enseñanza de que siempre en nuestra vida hay algún gallo que nos recuerda que hemos pecado. Hay alguien que nos recuerda que nosotros queremos tirar hacia adelante, pero alguien nos dice, no te olvides que eres un pecador. No te olvides que has fallado, que has negado al Señor. Veíamos que los fracasos nos tienen que llevar más hacia Jesús y no alejarnos de Él. Porque a pesar de las caídas aprendíamos que el justo puede caer, pero que también se puede levantar. Amén. Aprendíamos que la Biblia siempre llama a la restauración. Nunca Dios quiere a uno de sus hijos caído en el mal. Nunca Dios quiere ver a un hijo suyo arrastrado en el mal, en el pecado. Siempre quiere la restauración. Jesús no condena a los que caen, sino que les ayuda a levantarse y a que restauren sus vidas.
Y por último, acabábamos la semana pasada diciendo que aquel que recuerda el pasado, aquel gallo que te dice, Pedro, no te olvides que pecaste, que eres un fracasado, que eres un pecador, ¿quién es? Satanás. Satanás siempre habla en pasado, con que Dios te ha dicho, siempre recordándote el pasado. Pero Jesús nos bendice en futuro. Antes de la caída, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, me vas a negar, pero yo ya he rogado por ti para que tu fe el día de mañana no falte. Y esa caída incluso, le dijo Jesús a Pedro, va a ayudar a restablecer a tus hermanos, a confirmar la fe de tus hermanos, a que tus hermanos se animen a seguir en los caminos. Y hoy quiero seguir tratando este asunto de cómo ser restaurados, de cómo ayudar también a otras personas a la restauración, porque como iglesia estamos llamados a restaurar, no a condenar. Veíamos, irónicamente o en forma de risa, poníamos el ejemplo de Amy, que si Amy cae en pecado, lo último que podemos hacer es acusarla, sino que la Biblia dice, oye, ustedes que son espirituales, dice Pablo, si Amy ha sido sorprendida en algún pecado, vosotros que sois espirituales, restauradla. Así que el llamado a la restauración no es solo para nosotros, sino para los hermanos en la iglesia. Pero para esto hay que recordar que Dios siempre, y quiero repetir esta palabra, siempre quiere nuestra restauración. No importa la caída, no importa el error, no importa el pecado, Dios siempre quiere y anhela que te levantes y Él quiere restaurarte. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo nos restaura Dios? Lógicamente yo voy a hablar en un ámbito de tu comunión con Dios. Quiero que tu comunión con Dios esta tarde sea restaurada, o tú quieras que sea restaurada. Yo no puedo hacer nada más que expresarte o trasladarte lo que la palabra de Dios dice. Pero mi intención en esta tarde es que tú anheles restaurar tu comunión con Dios. Si hay algo que está fracturado, si hay algún impedimento en esa comunión, que sea restaurado. Pero esto aplica también para los matrimonios, para restauración de matrimonios, para restauración de familiares. Si hay heridas entre hermanos, entre tíos, entre sobrinos, entre padres, entre hijos, entre primos, entre quien quiera que sea, esto sirve para restaurar esas relaciones. Esto sirve para las amistades, para los compañeros de trabajo, para cualquier tipo de restauración. El primer paso para que Dios pueda restaurarnos, parece lógico, pero te lo tengo que explicar, es que te arrepientas. Debe haber un arrepentimiento. La Biblia enseña en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Jesús, Él es Jesús, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, qué bonito esto, y limpiarnos de toda maldad. El Señor Jesús no solamente perdona todos tus pecados si los confiesas y te arrepientes, sino que además te limpia de toda maldad, porque el pecado mancha tu mente de porquería. El pecado mancha tus ojos, mancha tus oídos, mancha sobre todo tu corazón. Y no simplemente tienes que ser perdonado, que es lo más importante, sino también limpiado. Y el arrepentimiento, dice la Biblia, que trae el perdón y la limpieza. Todo pecado confesado y del que nos arrepentimos, Dios nos perdona. Y cuando digo todo pecado, es todo pecado. El más horrendo que te pueda pasar por la cabeza. Si hay un verdadero arrepentimiento, Dios lo perdona. La Biblia enseña que solo hay un pecado que Dios no perdona y es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que dudo mucho que tú hayas cometido eso. Estoy segurísimo que no, porque ni siquiera quizás sabes lo que es. Así que estoy seguro que no has cometido ese pecado. Pero sea el que sea, y cuando digo sea el que sea, es sea el que sea, el más atroz que exista, si verdaderamente tú te arrepientes, Dios es fiel y justo para perdonarte todos tus pecados y para limpiarte de toda maldad. Entendamos algo. No hay restauración sin arrepentimiento. El primer paso para que tu relación con Dios pueda ser restaurada, para que vuelvas a ese primer amor, para que vuelvas a ese deseo de orar, de leer, de pasar tiempo en su presencia, el primer paso para que puedas restaurar un matrimonio, una amistad con un familiar o con alguien, es el arrepentimiento. La Biblia dice en el famoso versículo de 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, que se humillen los del mundo. Este versículo no es para la gente del mundo. Si se humillare ¿quién? Mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se conviertan de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y entonces puede haber una restauración.
entonces puedo sanar la tierra. Cuando nosotros no estamos dispuestos a pedir perdón y arrepentirnos, créeme que se nos cierra toda posibilidad de restauración. Cuando nosotros somos orgullosos y decimos, yo no tengo que pedir perdón me lo tiene que pedir ella. Perdón, ¿y yo por qué? Yo ya pedí perdón una vez, si no me quiere perdonar es su problema. El orgullo nunca jamás va a ser un compañero de viaje en el proceso de restauración. Más bien tiene que ser la humillación, el humillarnos. Por eso siempre que se habla de restauración, date cuenta que se habla, si mi pueblo se humillara, se humillare, se humillase. Es la humillación constante y permanente. No, es que yo ya pedí perdón. Pídelo otra vez hasta que Dios sane esa tierra. Humíllate, ora, busca de Dios, pide perdón tantas veces sea posible. Arrepiéntete de ese error, de ese fracaso, de esa negación hacia Jesús, hasta que la tierra sea sanada, hasta que haya una restauración completa. La Biblia dice en Salmo 51, 17 que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice la Biblia. Esa palabra corazón contrito significa arrepentido. De hecho, Reina Valera es quien único traduce este versículo así, como contrito. Las versiones más actuales, la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, bueno, todas las actuales traducen esto como un corazón arrepentido y humillado. Cuando nosotros nos acercamos a Dios con un corazón humillado, con un corazón arrepentido, créeme que Dios no te va a despreciar. Créeme que Dios nunca jamás, si te acercas con ese corazón humillado, con ese corazón quebrantado, con ese corazón arrepentido, nunca Dios te dirá, ¿y a qué vienes ahora? Porque bien que me estabas negando ayer ahí en el fuego con las demás personas. Nunca, dice la Biblia, Dios rechaza un corazón contrito y humillado. Si hay un verdadero arrepentimiento y hay un corazón quebrantado y arrepentido delante de Dios, jamás Dios lo rechazará. Cuando nosotros nos acercamos a Dios arrepentidos, entonces Dios se puede acercar a nosotros. Mientras tanto, no. La Biblia dice en Mateo 3:2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, si no te arrepientes, el rey del reino no se puede acercar. Para que nosotros podamos acercarnos al rey, a Jesús, a Dios, tenemos que arrepentirnos. Yo sé que esto parece obvio, pero es que es el primer punto y lo tengo que hablar. Es el arrepentimiento. Segundo, ¿cómo nos restaura Dios? Primer paso es el arrepentimiento. Sin esto, si no estás dispuesto a humillarte, a pedir perdón tantas veces sea, para ti el culto ha terminado porque no hay más que decir. No quieres aprender a multiplicar si no quieres aprender a sumar. Lo primero es, humíllate. Delante de Dios, delante de la persona que has herido, delante de ese familiar, delante de ese esposo, de esa esposa, delante de esos padres, delante de esos hijos, humíllate. Arrepiéntete, pide perdón, busca el rostro de Dios y entonces sanaré la tierra, dice Dios. Segundo, ¿cómo nos restaura Dios? Miren esto, qué interesante. Dios nos restaura cuando no justificamos nuestro pecado. Atentos a esto porque esto suele pasar muchísimo. Cuando Jesús se acercó a Pedro y mantienen esa conversación, ¿verdad? Ahí en la playa, cuando el Señor le dice, sal y vamos a hablar un poquito, y se sientan ahí en la orilla de la playa después de haber comido. Y el Señor le dice 3 veces, Pedro, ¿tú me amas? Sí, yo te amo. Ah, ok. Simón, Pedro, ¿me ama? Que sí, Señor, que yo te amo. Está bien, por 3ª vez, Pedro, ¿me ama? Señor, tú lo sabes todo. Dice que entristecido le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Pero a pesar de que le dice 3 veces lo mismo, yo no encuentro a Pedro diciendo cosas como, a ver, Señor, sí es verdad. Es verdad, yo te negué. Pero es que entiéndeme, Señor, la presión me podía. Yo te negué, sí, yo no digo que no. Yo no digo que no me haya equivocado, Señor, pero entiéndeme, había mucha gente ahí. Me estaban diciendo que si yo era Galileo, que si yo hablaba como tú, que si yo era similar contigo, que me habían visto caminar contigo. Señor, si yo no hago eso, me matan. Me crucifican contigo, Señor, entiéndeme. Yo hice eso porque aquellos me incitaron, Señor. Yo hice eso porque, a ver, vamos a ver, ahora qué pasa, todos negándote, yo soy el malo. Al final todos hacen lo mismo, yo soy el malo, ¿no, Señor? Justificando su error. Bueno, a ver, si es verdad, Señor, yo te negué, sí, es verdad, pero Judas te traicionó. A ver, dime tú qué es peor. Porque yo te negué en un momento de apuro, pero Judas se llevó su dinerito por negarte. Y empezó a justificar su pecado. Sí, es verdad, pero. ¿Sabes qué es lo mejor que podemos hacer frente a un pecado? Humillarnos y reconocerlo. Bajar la cabeza, humillarnos
y decir, mira, perdón. No, desde el mismo momento que diga, pero es que, no, pero resulta que fue por... Lo que tenemos que hacer es, sí, Señor. Entristecidos y todo, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Jesús venció a los demonios porque los pudo poner públicamente en la cruz. Si nosotros seguimos ocultando los demonios, ocultando los pecados, justificándolos, no va a haber victoria. La Biblia nos enseña, si no recuerdo mal, en el libro de Colosenses, corríjame a alguien si me equivoco, que Jesús pudo vencer el reino de Satanás, pudo vencer a los demonios porque los expuso públicamente, porque los sacó a la luz, no trató de ocultarlos. Por ejemplo, el rey David reconoció su pecado cuando fue descubierto en él. El rey David no justificó, no lo justificó. Él no dijo, bueno, Natán, sí, vale, verdad, me equivoqué, metí la pata, es verdad que me acosté con Betsabé, pero entiéndeme, que al final ella se estaba duchando ahí. ¿A quién la manda? Que eche la cortina a un lado. O sea, yo me asomo y la veo normal, que soy hombre. Como dicen algunos, es que los ojos son niños. Pues esos niños los meten en la escuela dominical, para que se les eduque, para que se les instruya. No, señor, sí, es verdad, Natán, yo pequé y cometí adulterio, pero es que Betsabé fue por culpa de Betsabé, es que Betsabé fue la que se insinuó. Sin embargo, Salmo 51:3 dice que David dijo, yo reconozco mis rebeliones. No tengo nada más que decir. Yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado no lo voy a ocultar. Mi pecado está delante de mí, dice David. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David no ocultó su error, no justificó su error. Él dijo, lo reconozco, me he equivocado. Años después, el gran apóstol Pablo dijo de David en Hechos 13:22 que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Qué bonito, ¿no? Cuando nosotros reconocemos nuestros errores y nos arrepentimos de ellos, entonces podemos acercarnos. Dile al hombre que baje un poquito la música, nada más, porfa, un poquito. Entonces nosotros podemos acercarnos más a Dios. Cuando lo reconocemos y decimos, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de ti, en ese momento nosotros nos podemos acercar un poquito más hacia el Señor. Tratar de justificar nuestros pecados, créeme que solo te aleja de la gracia, te aleja de una posible restauración. Cuando tú tienes el pero todo el rato en la boca, el es que fue ella, es que fue él que me incitó. Pedro pudo ser restaurado completamente porque nunca trató de justificar su error. Otra cosa que no podemos hacer no es solamente no justificar nuestro pecado, sino que lo último que tenemos que hacer es echar la culpa a otras personas. Jamás. Esto es lo que hicieron Adán y Eva. Cuando Satanás tienta, por cierto, fue tentada Eva, no Adán. Eva fue la que comió, fue la que se equivocó. Y luego Eva, pues bueno, no me digas por qué, incitó a su marido a que comiera. Pero bueno, el Señor al final tiene que pedir cuentas del pecado y sale al encuentro de Adán, de Eva, y le dice, Adán, ¿qué pasó? ¿Y qué dijo Adán? No, la mujer que me diste por esposa, no, yo. Sí, es verdad, yo comí la manzana, pero es que fue ella. Ella me dio la manzana. Bueno, está bien. Eva, ¿qué pasó? No, fue la serpiente. La serpiente me engañó y comí. Bueno, yo no fui, Señor, fue la serpiente. ¿Cuántas veces hemos hecho eso, verdad? Nos pillan en un pecado, queremos confesar un pecado y decir, no, es que porque Carmen. Ustedes recuerdan cuando eran chicos, bueno, ustedes no, porque ustedes son muy buenos, pero de chiquitito uno a veces cuando se embroncaba en el colegio, se peleaba y llegabas a casa y tu madre me decía, ¿y por qué te peleaste, Alberto? ¿Y por qué hiciste eso? No, yo no fui, es que el otro me pegó y yo me defendí. Yo no te estoy diciendo el otro, tú por qué pegaste. Es que el otro fue, no, el otro no, tú por qué pegaste. Nosotros no podemos acusar a los demás de nuestros errores. No podemos decir, es que hice esto porque él me incitó. Es que le golpeé porque él me golpeó. Es que hice esto porque él me incitó. Culpar a otro de tu error es lo peor y lo más cobarde que puede hacer una persona, un hijo de Dios. Y tercero, y aquí sí me quiero detener, 5 o 10 minutos. ¿Cómo nos restaura Dios? Dios nos restaura cuando estamos dispuestos a reparar el daño. Y por favor, aquí sí les pido que presten bastante atención, que los que tomen nota, que apunten, que anoten y que aprendan algo muy importante, porque el cristiano piensa que el perdón arregla algo y el perdón no arregla nada. La Biblia dice en Juan 21:15, lo voy a volver a leer, que Jesús le dijo a Simón
que si le amaba, y él le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, ok, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, ok, apacienta mis ovejas. La restauración de Pedro incluyó el apacentar corderos, el pastorear ovejas y el apacentar las ovejas. Te lo voy a resumir de la manera más infantil que sé, más sencilla que sé. Quizás tú lo podrías desglosar aún más sencillo. Pero te voy a analizar esto de una manera más básica, más práctica, más sencilla. Cada vez que pecas, produces 3 daños. Atención a esto. Cada vez que tú pecas, sea el pecado que sea, produces 3 daños. Primer daño, al Señor. David dijo, mi pecado está delante de ti. Si es verdad, pequé contra Urías, contra Betsabé, pero mi pecado está delante de ti. Al primero que dañamos es a Jesús. ¿O no dice la Biblia en Isaías 53:5 que nuestros pecados molieron el cuerpo de Jesús? Y tú dices, Alberto, frena un momentito, que eso fue hace 2000 años. Sí, bueno, para ti, para mí que somos humanos, sí. Pero no te olvides de que Dios es atemporal, sin tiempo. Él no se mueve en 2 de julio de 2023, Él no tiene tiempo. Por eso la Biblia puede decir que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso Dios puede sanar un pasado dañado, un pasado donde uno ha sido abusado, maltratado, lo que quiera que sea. Puede sanar porque Él está allí. Por eso Dios puede bendecir tu futuro. Por eso Dios puede profetizar, de estar delante, profetizar, porque Él está allí. Él no te está dando una palabra al azar. Bueno, yo creo que... No, cuando Él profetiza y se cumple, es porque Él está allí. Hay un versículo que en Apocalipsis dice que el Cordero, hablando de Jesús, fue inmolado desde el principio del mundo. Y uno dice, no, Jesús no fue inmolado el primer día de la asistencia. Jesús fue inmolado en el año, humanamente hablando, en el año 33. Bueno, hay un fallo de años ahí, pero bueno, en el año 33 después de Cristo. No, para ti, para mí sí. Pero Cristo es crucificado cada vez que uno peca. Por eso dice la Biblia que nuestros pecados muelen el cuerpo de Cristo. Hoy tú has participado de la Santa Cena y no se te ha dado un pan entero, sino se te ha dado un pedazo de pan porque representa que Cristo fue molido. Y cuando tú pecas, cuando yo peco, estamos haciendo daño a Jesús. El segundo daño que cometemos cuando pecamos, lógicamente, es a nosotros mismos. La Biblia dice en Romanos capítulo 6 que la paga del pecado, ¿qué? Es la muerte. Siempre que pecas, algo muere en ti. Siempre, sin excepción. Y normalmente lo primero que empieza a morir es tu comunión con Dios. Principalmente lo que empieza a morir es tu espíritu, es tu espiritualidad. Es tus ganas, tus deseos de servir a Dios, de estar con el Señor. Tus deseos de orar, tus deseos de ayunar, tus deseos de tener contacto con la bendita y con la gloriosa palabra de Dios. Ay, qué aburrida es la palabra, es que no la entiendo. Algo está muriendo, porque dice que el espíritu está dispuesto. Y si no hay disponibilidad por tu parte, entonces que algo está muriendo. Lógicamente también muere algo en ti cuando pecas, porque a lo mejor has roto la confianza de una persona, ya la gente no cree en ti, o lo que quiera que sea, pero siempre, aún obtengas placer por ese pecado, siempre algo muere en ti cuando pecas. Y tercer daño que producimos nosotros cuando pecamos es a otras personas. Tu pecado daña, hiere a otras personas. Y vuelvo al ejemplo de David. David peca, se acuesta con una mujer casada, dice la Biblia que él estaba dando una vuelta por su terraza, por su palacio real, y él se asoma, porque no debería estar ahí, debería estar en la guerra, pero bueno, eso es otro día hablamos de eso. Y él se asoma, ve a una mujer que se está bañando, a Betsabé, le echa el ojo y dice, uy, qué guapa es. Claro, en aquel entonces el rey tenía toda la autoridad y dijo, llámeme a esa muchacha. Y cuando llega a su habitación se acuesta y la deja embarazada. Y David dice, bueno, soy un rey, no pasa nada. Y alguien le da así en el codo, le dice, David, esa mujer no es soltera, esa mujer es casada. Y su esposo está en tu ejército. Tú eres el responsable de su esposo. Urías pelea para ti. Urías está en el ejército por ti. Y entonces David intenta librarse de él de otra manera, pero al final dice la Biblia en 2 de Samuel 11:15 que David dijo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, en lo más peligroso, y quítense de él porque se lo van a cargar. Quítense para que lo maten.
Para que cuando él muera y la mujer se quede viuda, yo pueda decir, estoy con Betsabé, no he cometido ningún pecado. ¿Te das cuenta cómo ese pecado hiere a Urías? Lastima a Urías. Cada vez que nosotros pecamos, así sea un pecado para con Dios, estamos hiriendo a otras personas. Cuando nosotros pecamos y tú piensas que a nadie estás haciendo daño, estás haciendo daño a mí como hermano tuyo y a esta familia como hermanos tuyos, porque estás erosionando el cuerpo de Cristo, estás dañando una familia. Y esta iglesia es tan fuerte como el miembro más débil. Esta iglesia no es lo fuerte que yo pueda hacer, lo fuerte que pueda hacer Zapata. Esta iglesia, lo más fuerte que puede llegar a ser, es la debilidad de cualquiera de ustedes. Y cuando nosotros fallamos, estamos dañando a otras terceras personas. Y una restauración implica sí o sí reparar el daño. Nosotros reparamos ese daño que hacemos con Dios a través del arrepentimiento, arreglamos ese daño, Dios como es fiel y justo nos perdona y nos limpia. Reparamos el daño ocasionado contra nosotros mismos dejándonos tratar por Dios. Dios nos mete en un estado de restauración y si tú te dejas tratar, reparas ese daño. Pero ¿cómo reparamos el daño con los demás? Nosotros reparamos el daño con los demás obrando a su favor. Por favor, iglesia, entiende algo que los cristianos no acaban de entender. Tu perdón no arregla nada. Tu perdón no restaura nada. Un perdón no devuelve la pérdida de un robo. Si yo me acerco ahora a Leonardo y le robo el boli que tiene en su mano, mi perdón no le restituye ese boli. Mi perdón no le devuelve lo que le he robado. Así que lo que tengo que hacer, si me he arrepentido, es devolver lo robado. Un perdón no arregla una deuda. Ah, no, yo ya me arrepentí. No, mira, me dé 50 euros cuando me las a pagar. No, perdona. Vale, perdona, pero págamelos. Un perdón no arregla la deuda, se tiene que pagar lo que se debe. Un perdón no arregla algo físico que se ha roto. Imagínate que yo dejo mi coche, se lo dejo a Zapata que no sabe conducir muy bien, y me viene aquí con la furgoneta rota, y me dice, ay Alberto, perdona, toma las llaves. No, perdona, no. Habrá que arreglarlo. Tu perdón no arregla el coche. Tú me estás pidiendo perdón, incluso lloras, pero yo miro el coche y sigue dañado, sigue abollado, sigue con la llanta rota, sigue con el radiador reventado y soltando agua, refrigerante. Entonces, arréglame el coche. Y entonces te perdono. El primer paso es el arrepentimiento, es el perdón. Pero tienes que restituir ese daño. Un perdón no arregla un corazón roto de una mujer o un corazón roto de un hombre por una infidelidad. Habrá que reparar el daño. Si a mí Damaris, Dios no lo quiera, me fuera infiel y me viene y me dice con toda su cara, perdón. No, que me acabo de quedar de lado. O sea, tú imagínate, ¿no? Que ven que te digan, ah, no, perdón. Para mí sería hasta más ofensivo. ¿Cómo perdón? Me acabas de reventar el corazón, me lo acabas de partir en dos. Y piensas con tu soberbia que un perdón lo arregla. Ya está. Oh, perdón, ¿no? Alberto, nunca más lo voy a volver a hacer. Eso te sirve a ti de limpieza de conciencia. A mí eso no me arregla el corazón. Un perdón no arregla una infidelidad. Un perdón no arregla el corazón de una mujer, de un vaso frágil que acaba de ser reventado en 1000 pedazos. Un perdón, un arrepentimiento, un llanto, un no va a volver a ocurrir, no arregla el corazón de un hombre que le ha reventado el autoestima y su hombría. Olvídate. Tiene que haber un trabajo de restauración para arreglar eso. A veces nosotros pensamos que un perdón arregla las cosas. No, señores. Un perdón sin un arreglo del daño no sirve para nada más que para empeorar. Jesús no le dijo a Pedro, venga, va, Pedro, no pasa nada. Al final todos pecamos, ven. Camina para adelante, venga, sigue pescando, mi niño, vamos, venga, va. Ese Pedro, vamos, Pedro. Él le dijo, no, Pedro, yo te perdono. Pero apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas. Claro que Jesús había perdonado a Pedro. Pero lo que se nos está enseñando aquí es que hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer para restituir el daño. Hay algo que tenemos que hacer los que nos hemos equivocado para restituir lo estropeado. Capítulos como por ejemplo Éxodo 22, número 5, hablan de esto precisamente. Hablan del trabajo que tenemos que hacer después de haber pecado. Es lo que en la Biblia se conoce como las leyes de la restitución. No la ley del perdón, la ley de la restitución. ¿Ustedes han leído el Antiguo Testamento?
Y a cada rato no, en estos capítulos precisamente sale leyes de la restitución. Por ejemplo, Éxodo capítulo 22, versículo 1 dice, cuando alguno hurtare, robe un buey, una oveja y la mate para venderla y ganar sus perritas, por aquel buey, venga, no pasa nada, te perdono. ¿Qué dice? Paga 5 bueyes y por la oveja 4. Yo te perdono, pero restituye lo robado. Estás equivocado, 4 veces vas a tener que pagar eso, dice el texto. Pero es que cuando nos vamos a Números, dice Números 5:5, además habló el Señor a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometieron alguno de todos los pecados con los que los hombres prevarican contra el Señor y delinquen, aquella persona, miren qué bonito el versículo 7, aquella persona confesará el pecado que cometió. ¿Y qué dice? Léanlo ustedes, ¿qué dice? Compensará enteramente el daño. Cuando uno peca, se ha de arrepentir y recompensar enteramente el daño. Tiene que restituir el daño y añadir sobre ello 5 veces más. Le dará a aquel contra quien pecó. A veces los cristianos pensamos que un perdón lo arregla todo. Eso no es cierto. Hay un trabajo de restitución que hacer. Hay que reparar el daño ocasionado. Tenemos que compensar enteramente el daño. Te lo voy a explicar con una historia bíblica para que lo podamos entender todavía mejor. Porque todavía seguro que algunos piensan que como somos cristianos y el Señor perdona todo, que el perdón lo arregla todo. Y no es cierto. El perdón te perdona, pero las consecuencias te las tienes que currar. La confianza ha sido rota. El coche ha sido roto. Yo te perdono porque ha sido un error. Pero esto me lo tienes que pagar, Carmen. El coche yo te lo dejé bien y el coche me lo devuelves bien. Mi corazón te lo entregué limpio y sano y mi corazón me lo tienes que mantener limpio y sano. Si yo he hecho esto, hay que restituir el daño. En una de las tantas caídas en idolatría, en rebeldía de Israel, la historia de Israel es siempre la misma, es un bucle constante. Dios los bendice, ellos se apartan, tocan fondo, se arrepienten, Dios los bendice, como algunos, ¿no? ¿Sabes? Esos hermanos que vienen, Dios los bendice grandemente cuando están bendecidos, cuando el bolsillo está lleno, ¿verdad? Porque piensan que esa es la bendición. No sé de dónde lo han sacado, pero bueno, como ya tienen trabajo, tienen papeles, tienen esto, tienen lo otro, no se les ve más por aquí, meten la pata, se equivocan, tocan fondo, se arrepienten, vuelven por la iglesia, Dios que es misericordioso los bendice, y así pasan los años y sigue lo mismo. Así es Israel. Desde Génesis hasta Malaquías, esa es la historia de Israel. Un bucle constante. No sé cuántas veces se caía y Dios lo levantaba. Bueno, en una de esas caídas, Dios le dice a Isaías, al profeta que estaba activo en ese momento, Isaías, quiero levantar, quiero restaurar a mi pueblo. Quiero consolar a mi pueblo Israel. Así que transmíteles este mensaje. Y ahí en Isaías capítulo 40, versículo 1 dice, consolaos, dice Isaías. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo ya es cumplido. Miren qué glorioso esto. Que su pecado es perdonado. Que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino al Señor. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Y lo torcido se enderece. Y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. El pueblo de Dios estaba inmerso en tristeza, en melancolía, estaba en desánimo por su pecado, similar al lloro amargo de Pedro. Habían pecado y ahora están tristes. Y Dios a través de Isaías trae consuelo diciéndoles, tu pecado ha sido perdonado, pero tienen que preparar el camino, tienen que allanar los valles, las montañas, tienen que enderezar lo torcido. En resumidas cuentas, la profecía que Isaías está dando es, tus pecados han sido perdonados, pero has de hacer un trabajo. Un verdadero arrepentimiento endereza lo torcido y desea reparar el daño, porque el perdón no repara el daño. ¿Se acuerdan la semana pasada que les hablé de Marley? Que tuvo un accidente de coche porque uno iba rápido, se saltó un stop y le chocó, le rompió el coche, le magulló el hombro, que tiene un cabestrillo, lleva así ya no sé cuántas semanas con muchos dolores en el cuerpo. Gracias a Dios no le pasó nada, lo pudo contar y salir del coche caminando. Pero ustedes imagínense,
Dile que bajen es que me están desconcentrando, no me puedo concentrar. De verdad. Dile que bajen un poco, que abran la puerta, que salga el sonido para allá, hombre. Que están ensayando un baile súper chulo, pero yo no soy Manolo, yo no tengo la capacidad yo me distraigo rápidamente. No sé ni dónde iba. De Marley. Vamos a criticar a Marley, que es de Puerto. Vamos a ponerla como un zapato a la pobre. Entonces imagínense que Marley va con su coche tranquilamente, viene un coche, se salta el stop, ¡pum! Y le golpea y le daña. Le revienta el coche como lo hizo, le rompe el hombro, le magulla todo el cuerpo y el hombre, o la mujer, no sé, la verdad no sé qué era, si era un hombre o una mujer, la persona, se baja del coche y dice, ¡ah! Marley, perdóname, ha sido sin querer, ay Dios, perdóname, no volverá a ocurrir, perdón. Y Marley destrozada, sí, te perdono, perdóname, pero se sube a su coche y se va. Y Marley dice, vale, yo te perdono, pero dame el seguro del coche, aunque sea, para arreglar el coche, ¿no? O sea, tendrá que haber una reparación del daño. Vale, yo te perdono, pero por lo menos llama a la ambulancia, no me puedo mover, que tengo el hombro roto, hombre. O sea, yo te perdono, al fin y al cabo ha sido una negligencia, pero ha sido sin querer, no estoy seguro que no has venido con la intención de chocar, sino ha sido sin querer, te perdono, pero dame el seguro del coche, restitúyeme el daño. Llama a la ambulancia, llévame al hospital, preocúpate por mi salud. Este trabajo de reparar el daño es lo que la Biblia llama las obras dignas de arrepentimiento. En Hechos 26:20 dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepientan y se conviertan y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Las obras dignas de arrepentimiento se hace para poder mostrar nuestro arrepentimiento. Las obras dignas es lo que Isaías dijo en Isaías 43, preparad el camino. Jerusalén, Israel, tu pecado ha sido perdonado. Consolaos porque el Señor ha venido y te va a perdonar. Pero prepara camino al Señor. Endereza calzada en la soledad nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Yo te perdono. Pero tienes que hacer un trabajo de restauración. ¿Entiende algo? Satanás es muy astuto. Él nos hace creer que el arrepentimiento es fácil. Él en ese momento de tentación, en ese momento donde todos hemos estado, en ese valle de tentación, en ese desierto cuando Satanás nos tienta, Él nos dice, ¿cuál es el problema? Cede al pecado. Pues al final Dios es bueno, ya pides perdón y ya está. ¿Cuántos han pensado eso alguna vez? Gracias que mi hermana y yo y Lorena, menos mal. Bueno, para ustedes, ¿verdad que a veces cuando nosotros somos tentados, verdad? Y tú no quieres, pero bueno, en ese momento de tentación donde se te pasan mil cosas por la mente, Satanás nos dice a nosotros tras los demás, no, para nosotros nos dice, ¿qué más da? Convierte esas piedras en pan, da igual, si después vas al culto y pides perdón, ¿cuál es el problema? Tírate del pináculo. Tírate, que el Señor manda ángeles, que ya después pides perdón, hombre. Que el Señor es bueno, tú, mándale para adelante con Betsabé, llámala a David para tu habitación a Betsabé. Y ya después pides perdón y ya está. ¿Cuál es el problema? Dios no es tan bueno como dicen. No es tan bueno, pues ya está, yo pido perdón y sin problema ninguno. ¿Sabes cómo llama eso la Biblia en hebreo? Pisotear la sangre de Jesús. Y Satanás, que es astuto, ese es el adjetivo que usa la Biblia, astuto, la astucia de Satanás. Nos dice eso, mándale para adelante. Pues pides perdón, pues te vas y te pones de rodillas 2 minutos, pides perdón y Santas Pascuas. Aquí paz y después gloria, aquí no ha pasado nada. Y uno de necio va y peca y cae. Y nada más ceder a la tentación, Satanás cambia el discurso y te dice, no, aquí no hay perdón posible. Ahora sí metiste la pata hasta el fondo, amigo. Y ahí es cuando vienen esos pensamientos que hablábamos la semana pasada, que te bombardea la cabeza, no sirves, no vales, pensamientos de fracaso, no tienes remedio, nunca vas a cambiar, mira que tantas veces lo has intentado y sigues en lo mismo, ¿para qué sigues yendo a la iglesia? ¿Para qué? ¿Sabes qué? Yo creo que al final lo mejor es volverte a las aguas. Sé honesto contigo mismo, vámonos otra vez a pescar. No, pero es que el Señor me sacó de ahí, que sí, Pedro, pero ya has visto que una y otra vez vuelves a lo mismo. Aquí no hay restauración, vuélvete a las aguas. Y todo esto lo hace para que te alejes de Dios si no haya una restauración en tu vida.
Pero los cristianos sabemos que con Dios siempre hay una restauración. Pero tenemos que estar dispuestos a reparar el daño. Entiendan esto, por favor. No trates de espiritualizar algo que no es. No pretendas restaurar algo con un simple y vergonzoso perdón. La Biblia dice que compenses enteramente el daño. Número 5:5, no se te borre esta cita de tu cabeza nunca. Compensa enteramente el daño. Cuando comienzas a hacer obras dignas de arrepentimiento va a suceder algo precioso y maravilloso que la Biblia lo denomina como frutos dignos de arrepentimiento. La Biblia dice en Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Las obras dignas es lo que se hace después de arrepentirnos, después de pedir perdón. Y esas obras, si son genuinas, si hay un verdadero arrepentimiento y no es un paripé, no son lágrimas de cocodrilo, como dice mi madre, si entonces hay un verdadero arrepentimiento y unas dignas obras de arrepentimiento, entonces, y solo entonces, vas a poder dar lo que se conoce como frutos dignos de arrepentimiento. Nosotros sabemos que alguien se ha arrepentido no por la cantidad de lágrimas que derrama, no por los días de ayuno y silicio que entra y llora y no volverá a ocurrir. Está bien, es necesario. Pero nosotros sabemos que alguien se ha arrepentido por los frutos. Mateo 7:20 lo dice, así que por sus frutos los conoceréis. No por sus dichos, no por sus lágrimas, no por sus nunca volverá a ocurrir, por sus frutos. ¿Qué estás haciendo tú para que tu pecado sea restaurado? ¿Qué estás haciendo para reparar enteramente el daño que le has producido a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, a tus hijos, a tu hermano, a ti mismo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué obras dignas de arrepentimiento estás haciendo? Juan el Bautista hablaba muchísimo del arrepentimiento. De hecho, la primera palabra que él pronunció fue esta. En Mateo 3:1 dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto y diciendo, ¡arrepentíos! La primera palabra. Si de algo predicó Juan es del arrepentimiento, constante y permanentemente. ¡Arrepentíos! Él era un poco más duro que yo. ¡Generación de víboras! ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Eso se lo podía permitir porque él todavía estaba en la ley. No vengas con ese discursito que no vas a ganar a nadie. Generación de víboras, te lo guardas para ti. Estamos en la gracia. Arrepentíos, arrepentíos, y constantemente, arrepentíos. Y cuando Juan hablaba siempre del arrepentimiento, la gente siempre le hacía la misma pregunta. Bueno, ¿y qué hacemos? Hay, por ejemplo, en Lucas 3:10, en Lucas 3:14, ¿qué haremos?, le decían. ¿Y qué hago? ¿Vale? Me estás diciendo que me arrepienta, ¿qué hago? La respuesta de Juan siempre fue la misma: cambia. Juan no les dijo, está bien, se quieren arrepentir, repitan conmigo esta oración, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Se quieren arrepentir, vayámonos a un retiro 3 días, allí te vas a arrepentir. Ponte de rodillas y comienza ahora mismo. Juan se los dejó claro, cambien. Porque arrepentimiento no es llorar, arrepentimiento no es decir que vas a cambiar, arrepentimiento es cambiar. Y la primera obra digna que tienes que hacer para una restauración es apartarte de todo lo que te lleva al pecado. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No hay restauración si sigues en lo mismo. Dios no te puede restaurar si sigues en lo mismo. Puedes pedir perdón tantas veces quieras. Puedes encharcar la almohada de lágrimas si quieres. Puedes venir de penitencia llorando y de rodillas por aquí, por el pasillo, hasta el altar si tú quieres y hacer una ofrenda floral. Pero hasta que no te apartes de lo que te lleva a pecar. Me quedan 2 puntos, pero lo vamos a dejar aquí por falta de tiempo. El arrepentimiento, no justificar y querer reparar el daño. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y por qué tanto énfasis en hablar de esto? Bueno, presumo que Dios está poniendo esto en mi corazón, de hablar de la restauración, de tu restauración con Dios. Si tú te lo tomas a guasas, ese es tu problema. Pero mi Biblia dice
que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. El Señor no viene por una iglesia grande o una iglesia pequeña. Eso créeme que da lo mismo. Un misionero me enseñó hace muchos años atrás que la iglesia más grande en Irán, donde muchísimos, miles de cristianos hay, la iglesia más grande en Irán son 2 personas. El que comparte la palabra y el que la recibe. No se pueden reunir más. Así que el Señor no viene por una iglesia grande, ni por una iglesia pequeña. El Señor no viene por una iglesia bonita o una iglesia fea. Para los que tenemos un local grande o para los que tenemos un local pequeño. El Señor no viene por una iglesia que tenga la mejor alabanza o la peor alabanza. El Señor viene, dice Efesios, capítulo 5, si no me equivoco, que Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, santa. Y en esa iglesia estás tú. Y el Señor cuando venga, si tú te quieres ir con Él, tienes que estar restaurado de tu pecado. Créeme que tu pecado te hunde tanto que ni Dios te va a poder levantar a su gloria. Porque la Biblia enseña que el impío cae y permanece en el mal. Y necesitamos todos ser restaurados. Porque el Señor viene. Y para lo que a algunos es un juego, es el juego del domingo por la tarde, es un entretenimiento. ¿Qué hacemos hoy? Puedo ir a la playa, puedo ir al cine, puedo ver una película o me voy a la iglesia. Y el Señor está buscando una iglesia sin mancha y sin arruga. Está buscando una iglesia que no esté jugando con el pecado. No que no peque, porque todos pecamos. No estoy haciendo ni apología del pecado, ni estoy justificando el pecado. Pero sí todos tenemos que entrar en el proceso de restauración, reconocer nuestro pecado. Y entender que si tu relación con Dios está mal, así seas cristiano desde chico, así tus padres desde que nacieron, como hice yo con Rebeca, nada más cogerla en mis brazos, se la presenté al Señor y di gloria y honra por ella. Y aquí está siempre en las cosas del Señor y en mi casa en las cosas del Señor, eso da lo mismo. Si sus pecados no son perdonados y su maldad no es limpiada, aquí se queda cuando el Señor venga. El Señor viene. ¿Y cómo está tu relación con Dios? No conmigo, no con la iglesia, no con Jorge Zapata, con él, con Dios. ¿Cómo estás con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Tienes un corazón limpio? ¿Estás bien delante de Él? Cierra tus ojos ahí donde estás. Hay muchas cosas que restaurar y el perdón no lo arregla, Permíteme esta expresión, hay muchos cadáveres en el camino que hemos dejado. Hay muchos Urías que hemos dejado en nuestro camino. Muchos damnificados por nuestro pecado y pensamos que el perdón arregla la vida del pobre Urías, que fue lastimado, que su corazón fue quebrado en 2 cuando su esposa se estaba acostando con otro hombre. Hay muchas confianzas que se han roto por el pecado. Y tenemos la cara dura de pensar que el perdón devuelve la confianza. Enteramente pagarás el daño, dice la Biblia. Es la ley de la restitución. Y Dios anhela restituir. Dios anhela restaurar principalmente tu vida, pero también tu familia, tu matrimonio y todo. Pero tienes que pasar por la ley de la restitución. Tienes que reparar el daño, tienes que arreglar lo torcido, tienes que reparar las calzadas, tienes que allanar el camino. Todo lo que tu pecado ha estropeado y ha torcido, Isaías dice, consolaos porque vuestro pecado ha sido perdonado, pero arregla los caminos. Endereza lo que has torcido con tu pecado. Haz un trabajo, haz obras dignas de arrepentimiento. Aquí no se trata solo de pedir perdón. Pedro, perdonado estás, pero apacienta mis ovejas. Pedro, sabes que mi perdón lo tienes, pero comienza a trabajar con las ovejas, con los corderos. Yo te perdono, pero aquí vamos a tener que trabajar. Vas a tener que ganarte la confianza, no mía, porque yo creo en ti, de los demás que has dañado. Apacienta a los corderos. Pastorea las ovejas, Pedro. Haz obras dignas de arrepentimiento para que cuando llegue el día podamos decir, mira, Pedro tiene unos frutos dignos de arrepentimiento.
y se pueda volver a confiar en ti. Y te hayas ganado la confianza de la iglesia, de los hermanos, de todos, de tu esposo, de tu esposa. Así que en esta hora ahí donde estás, comienza a ponerte a cuentas con Dios, hermano mío. Te exhorto en esta hora que te pongas a cuentas con el Señor. Que te humilles bajo la poderosa mano de Dios. Que te humilles con un corazón contrito y humillado, arrepentido y quebrantado delante de Él, para que Él pueda sanar tu tierra, para que Él pueda sanar tu relación con Él, para que Él pueda sanar tu matrimonio, tu familia, tu vida. Créeme que más no puedo hacer, he compartido la palabra, te toca a ti. Comenzar con ese primer paso que es el arrepentimiento. Te invito a que te puedas poner de pie y que con los ojos cerrados y en voz baja para que el de al lado, que es medio chismoso, no se entere y comiences a arrepentirte de tu pecado. Por favor, no lo justifiques. Sé como David y di, Señor, en esta hora, en esta tarde, yo reconozco mi rebelión. Reconozco mi rebelión. Se acabó de esconder mi pecado porque mi pecado está siempre delante de ti. Quiero ser restaurado. Quiero volver a estar apasionado por ti. Quiero volver a entrar en eso que la Biblia denomina en Apocalipsis el primer amor. Ese deseo, ese hambre de ti. Quiero volver a ser despertado por el Espíritu Santo de madrugada. Quiero volver a tener hambre y sed de justicia. Pero para eso reconozco mi rebelión. Mi pecado está delante de ti, Señor, para que seas hallado justo en tu juicio. Iglesia, comienza a humillarte delante de Dios. Arrepiéntete de cada pecado. Pídele perdón al Señor por tus pecados. Créeme que Él no te va a condenar, Él te va a perdonar, Él te va a limpiar, dice la Biblia. Pero necesitas en este momento arrepentirte. Arrepentirte de esos pecados. No trates de justificarlos. No metas más la pata. Agacha la cabeza, humíllate y ve con un corazón contrito y humillado en esta tarde a su presencia. Iglesia, esto es algo de vida o muerte. La paga del pecado es muerte y hay muchos que penden de un hilo en esta tarde, o algunos que penden de un hilo en esta tarde. Su espiritualidad está prácticamente muerta. Y el Espíritu Santo ha traído esta palabra quizá para ti, para que vuelvas a la vida en esta hora, para que te arrepientas y puedas vivificar tu espíritu, para que por tanto tiempo se ha estado apagando el espíritu, menospreciando las profecías, que hoy vuelva a arder, que esa madera que suelta sus últimos restos de humo vuelva a arder en pasión por Dios. Iglesia, arrepiéntete. Arrepiéntete. No seas como esas vírgenes insensatas que no se preocupan de que su relación con Dios esté bien. No seas como esas que dice la parábola que no se preocuparon de tener aceite en sus lámparas, símbolo del Espíritu Santo. Y cuando menos lo esperaron, vino el novio, vino Jesús. Y por más que quisieron, no se pudieron ir. Para lo que algunos es un cuento de fábulas, créeme que es una realidad. Y quizá esto te suena a ficción de la misma manera que a los habitantes de la época de Noé sonaba ficción que un día iba a llover, iba a venir un diluvio, cuando nunca había llovido sobre la tierra. Pero Dios, que es atemporal, ya le había dicho a Noé, Noé, va a llover. Y las puertas se van a cerrar. Esas puertas del arca que tú has hecho en 120 años se van a cerrar. Y escucha esto, iglesia, un día las puertas de la iglesia se van a cerrar. Porque la iglesia se habrá ido con el Señor. Y un día lo que para el mundo es locura, lo va a experimentar en sus propias carnes. Incluso lo que para algunos cristianos es una fábula, no es que lo tengo por tardanza, mira, ya eso se lo decían a Pedro hace siglos atrás.
Si tanto que hablas de la venida del Señor y pasan los años y los años. Yo recuerdo que tenía 3 años, iba con mis padres a la iglesia y el pastor aquel aburrido predicaba de lo mismo y nunca ha venido. Porque el Señor dice que es paciente para contigo y para conmigo, para que te arrepientas de tus pecados, para cuando Él venga te puedas ir con Él. Deja que tu relación con Dios sea restaurada en esta hora. Levanta tus manos y adórale. Y adórale. Si se humillare mi pueblo, dice la Biblia. Aquellos que invocan mi nombre, aquellos que me cantan alabanza, aquellos que llenan sus labios con palabras bonitas hacia mí, si ese pueblo se humillase y se apartase de sus malos caminos, dice el Señor, yo vendré. Yo vendré otra vez y voy a sanar la tierra. Iglesia, esto es algo hermoso. Yo sé que los que están en el Espíritu están recibiendo estas palabras. Si se humillare mi pueblo, si mi pueblo quiebra su corazón delante de mí en esta noche, si hay un arrepentimiento genuino, si dejas el orgullo a un lado, si dejas los argumentos y las excusas a un lado, y te apartas de tus malos caminos, entonces vendré y sanaré la tierra. Espíritu Santo, en esta hora nos humillamos delante de ti. Nos humillamos delante de ti, bajo tu poderosa mano. Aquellos que se quieran humillar delante del Señor, dígaselo con sus propias palabras, no tenga vergüenza. Humíllese bajo la poderosa mano del Señor, dice la Biblia. Humillaos bajo la poderosa mano del Señor, para que cuando fuera el tiempo seas levantado, para que cuando Cristo venga seas arrebatado arriba en las nubes. Señor, yo me humillo en esta hora y me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Y oro por tu iglesia hermosa y preciosa aquí en el sur de Fuerteventura, para que se humille delante de ti, para que abandonen la altivez, el orgullo y la arrogancia, Señor, y se humillen delante de ti. Que tengan un corazón contrito, humillado, quebrantado, para que tú puedas venir en esta hora. Ven, precioso Espíritu, ven. Ven, Espíritu Santo, y sana la tierra. Sana nuestros corazones, restaura nuestros corazones. Nos justificamos nuestros errores. Queremos restituir el daño, Señor. Restáuranos. Si hay cosas en tu vida que tienen que ser restauradas, díselo a Dios. Pídeselo a Dios en esta hora, díselo. Díselo a Dios en oración. No tengas vergüenza, iglesia. Pídeselo a Dios que restaure tu vida.